Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Como siempre, reflexionamos desde la palabra de Dios en el Antiguo Testamento con el libro de Josué. Estamos iniciando el capítulo 8 del libro de Josué y siempre comenzamos con algunas de las terminologías importantes, algunas palabras, vocabularios que tenemos que entender o frases muy importantes para poder después hacer una buena exégesis, lo que los latinos decían justamente la explicatio terminorum, es decir, la explicación de los términos, qué es lo que se utiliza y cómo nosotros tenemos que entender estos vocabularios. En el versículo 13 nosotros habíamos quedado de este capítulo 8. Marchó aquella noche. ¿Qué está significando y cómo nosotros podemos interpretar o cómo encontramos esta frase en la Biblia? Dice que algunos manuscritos justamente traen pasó la noche, ¿verdad? Pasó la noche, más que marchó aquella noche, que parece más lógico, ¿verdad? Según la narración. Pero la marcha nocturna a través del valle forma parte también de una estrategia de guerra, podría ser también. O sea, marchó aquella noche. O por otra parte, como decíamos nosotros, pasó la noche. Ahora todo esto lo va a demostrar sobre todo el verso siguiente, es decir, en el versículo 14, el cambio del singular a plural sugiere que se han fundido aquí dos versiones. Una en la que los protagonistas eran los habitantes de la ciudad, otra en la que el protagonista era el rey. Para facilitar la lectura y hacerla más lógica, algunos leen singular y omiten ciertas palabras, refiriéndose todo al monarca. Vamos a mirar entonces en el versículo
14, como dice, al ver esto, el rey de Ai, aquí entonces se refiere directamente al rey, se apresuró a salir con toda su gente para combatir contra Israel en la bajada frente a la Arabá, sin saber que le habían tendido una emboscada detrás de la ciudad. Entonces, aquí refiriéndose directamente al rey. Porque nosotros en el versículo 13 del 8, así el pueblo estableció todo su campamento al norte de la ciudad, mientras la retaguardia permanecía al oeste. Aquella noche Josué se dirigió al medio del valle, decíamos. Aquí entonces, en el lugar de la reunión, esta traducción sigue a la del famoso autor que es Noth, que ve entonces aquí Moed. Moed entonces como un sitio concreto, conocido de sobra por quienes crearon y transmitieron esta tradición de la conquista de Ai. Es decir, es un lugar con ese nombre, un lugar es una geografía. Ahora, la traducción de este autor que se llama Noth se encuentra también en otros autores. El término Moed reaparece en otro relato de emboscada y la expresión la Moed Lifne Ha'arabá la consideran ininteligible en algunos autores. Entonces, estas son algunas de las dificultades, ¿verdad?, que nosotros vamos encontrando, pero que nos ayudan también a interpretar, a mirar y a entender cómo son los textos. Porque algunas veces nosotros con facilidad, porque entendéis porque dice la Biblia. Sí, tranquilo, porque dice la Biblia. Pero entonces tenemos que mirar entonces los textos. Vamos a los textos primero, pero los textos de cómo también van evolucionando los textos. Y ahí entonces vamos a calmarnos un poquitito más, vamos a bajar los decibeles y vamos a apuntar principalmente entonces al mensaje que está queriendo transmitir el autor sagrado. En este caso ya nos damos cuenta que son poquitas palabras, pero sin embargo que después también van a tener su influencia en cuanto a lo que están queriendo transmitir, es decir, al mensaje. En cuanto al versículo 15, nosotros tenemos la palabra se dieron, vayuna'u. Es interpretado generalmente como el hecho, ¿verdad?, de que simularon la derrota. Esto entonces se dieron, ¿verdad? Más o menos se hace la traducción, pero en realidad dice vayuna'u. Simularon la derrota o algo parecido, ya que este es el único caso, ¿verdad?, de en Nifal que algunos consideran la forma imposible y proponen cambiar entonces de esta manera. Vaynafu. El otro era Vaina'u y sin embargo otros prefieren cambiar por Vainafu. A esto objeta entonces algunos de los autores que estudian también sobre esto, pero siempre se aplica a una fuerte derrota. Lo importante es eso, el hecho de ser derrotados, cosa que en este contexto, ¿verdad?, no encaja. Se propone entonces otra manera, Vaisú, pero resulta también difícil justificar algunas de estas palabras, siempre apuntando a una derrota. Miramos un poco el versículo 15 que nos dice justamente Josué y todo Israel fingieron. Ahí está. Entonces ahí nosotros estamos utilizando el Vaina'u, ¿verdad? O por otra parte también más adelante se va a utilizar el Vainafu. Y entonces la traducción fingieron caer derrotados delante de ellos y huyeron por el camino del desierto. Luego en el versículo 17 tenemos otra palabrita, la ciudad desguarnecida. Dejaron el pueblo abierto. Eso es lo que literalmente nosotros encontramos. Sin cerrar la puerta. Nosotros traducimos en nuestra Biblia diciendo de esta manera:
No hubo un solo hombre en Ai o en Betel que no saliera en persecución de Israel. Y cuando lo hicieron, dejaron abiertas las puertas de la ciudad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. El 19 de julio se cumplieron 5 años del fallecimiento de Carmen Hernández, la coiniciadora del camino neocatecumenal junto a Kiko Argüello. En Madrid, en la Catedral de la Almudena, el cardenal Carlos Osoro presidió esta misa en su memoria. Carmen nos gritaba y nos decía de formas diferentes: dad rostro a Cristo con vuestra vida. Nos viene bien a todos dejarnos hacer también hoy esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida y para mi vida? Al terminar la celebración se le presentó al cardenal el llamado Supplex Libellus, la solicitud por escrito. Es la petición formal de abrir la causa de beatificación de Carmen Hernández. Le hago entrega del libelo de demanda, suplicándole tenga a bien iniciar las investigaciones y consultas previas que permitan discernir la oportunidad de incoar el proceso de vida, virtudes y fama de santidad de la sierva de Dios María del Carmen Hernández Barrera. Para hacer esta petición se recogieron más de 16.000 páginas con escritos personales y catequesis de Carmen Hernández. La devoción que ha suscitado su figura ha llevado al camino neocatecumenal a recoger toda la documentación posible sobre su vida. De hecho, ya anunciaron la publicación de la primera biografía oficial de la coiniciadora del camino. Hasta la fecha, su tumba en Madrid recibió más de 40.000 visitas. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañé. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico,
al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti. Y aún en medio de mis batallas te puedo adorar. Adorado seas. Adorado
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología del libro de Josué. Estamos en el capítulo 8. Pero en esta campaña contra Ai estamos viendo algunas de estas palabras claves que tenemos que entender cómo se nos presentan, ¿verdad? Porque son varias palabras que tienen ciertas dificultades también. Vamos a mirar en el versículo 18, encontramos la espada o la hoz. El término kidón, eso sería, kidón, se usa en este capítulo 8 de Josué, también en otros libros del Antiguo Testamento. Ya los traductores antiguos ignoraban su sentido. Se ignora entonces el sentido. La Biblia griega usa 7 términos griegos distintos para traducir esta palabra, la palabra kidón. 7 traducciones entonces sobre esa palabra kidón. Así entonces nosotros, en el rollo de la guerra de Qumran, se describe esta arma con exactitud. Se trata de la hoz, ¿verdad? Más que la espada como tal, la hoz. Frecuente en las representaciones antiguas de reyes y faraones, pero que dejó de usarse como arma en el primer milenio antes de Cristo. Esta traducción, nosotros entonces como traducción de hoz, aceptan varios autores, pero la traducción más frecuente es la de jabalina. O sea que kidón, la traducción, algunos dicen que es la hoz, otro dice que es una jabalina, que sigue manteniendo el interés, ¿verdad?, por el hecho de guerra. La hoz, y bueno, también, pero la hoz nos hace entender más, ¿verdad?, a la cosecha, algo por el estilo, ¿verdad? La jabalina sí, como la jabalina, ¿verdad?, de la lucha, de la muerte, de la guerra. Ahora, para el lector, como la nuestra, la lengua castellana, la hoz puede sugerir una imagen demasiado campesina, como estábamos diciendo recién, que no corresponde con el sentido del término, ¿verdad?, del término de la guerra. Por eso se ha preferido siempre poner espada, ¿verdad?, o espada-hoz juntos, para dar a entender que es de guerra. La posible traducción que nosotros podemos entender buscando también podría engañarnos siempre, porque la espada-hoz corta con la parte de dentro y por otra parte otros instrumentos que absolutamente no tienen esa función, ¿verdad? Como es una espada, o como es una hoz, o como es una jabalina también. Sabemos que es totalmente diferente, pero es un instrumento también de guerra. Viendo el 18 nosotros leemos: entonces el Señor dijo a Josué, apunta hacia Ai con la jabalina. Porque aquí entonces la otra traducción sería apunta hacia Ai con la hoz o con la espada que tienes en la mano, porque yo te entrego la ciudad. Josué apuntó contra la ciudad, entonces la jabalina que tenía en la mano, y tan pronto como extendió sus brazos, los hombres que estaban emboscados salieron rápidamente de su escondite. Entraron a la carrera a la ciudad, la tomaron y la incendiaron sin perder un instante. Bueno, aquí podemos entender también la jabalina. La jabalina es siempre, no sé, como para indicar, bueno, la espada tal vez sería más, ¿verdad? Como indicando, ¿verdad?, hacia la ciudad y entonces los hombres que se mueven. Vamos entonces al versículo 20. Hay otra palabra interesante que es la palabra escapatoria. Literalmente aparece la palabra espacio libre, es decir, el sitio, como indican algunos autores. Es frecuente interpretar esta palabra yadaim, yadaim, de mano, en el sentido de fuerza, valor, poder. Algunos de los autores, por ejemplo, Cook, aduce en su favor todo lo que ya aparece en el libro del Deuteronomio. Pero ninguno de estos términos
prueban nada, ninguno, ¿verdad? Entonces es más difícil. En el versículo 22 aparece otra palabra, ve'ele, al comienzo del versículo. Debemos referirlo a los habitantes de Ai. Al tratarse de una oración nominal, no continúa el relato. Otros lo refieren a los emboscados, pero entonces no hace sentido el resto de la frase. Esto lo encontramos en el 20. Cuando los hombres de Ai volvieron la vista hacia atrás y vieron la humareda que había en la ciudad subía hacia el cielo, ya no pudieron escapar ni uno, ni por un lado, ni por el otro, porque la gente que huía hacia el desierto se volvió contra sus perseguidores. Esto encontramos en el versículo 20. Luego, en el versículo 26, es la frase hasta que exterminó. Es imposible que Josué al mismo tiempo tenga la hoz extendida y extermine a los de Ai. Piensa que el sujeto de exterminio es Israel. Sin embargo, el texto no hay que entenderlo de una acción física de Josué, sino de una orden suya. Hay que mirar entonces de esta manera. Hasta que exterminó. Versículo 26 nos dice, y Josué no retiró la mano que sostenía la jabalina hasta que consagró al exterminio a todos los habitantes de Ai. Bueno, es una forma de decir, ciertamente son géneros literarios para darnos a entender que Josué es el que está metido. Josué entonces es el que está en la lucha, el que está dirigiendo. Una vez eliminado el causante del castigo, puede tener lugar la victoria sobre Ai. En líneas generales, el relato es fácil de entender. Dios promete la conquista de la ciudad y ordena a Josué que le tienda una emboscada. El grueso del ejército se sitúa al norte de Ai, mientras un destacamento reducido se embosca al sur. El ejército ataca, simula una derrota, huye para alejar de la ciudad a sus habitantes. Cuando se encuentran lejos, los emboscados entran en Ai y la incendian. Luego atacan al enemigo que resulta copado, ¿verdad?, entre dos frentes. Esta misma estratagema es la que nosotros encontramos, ¿verdad?, contada incluso con las mismas palabras. La encontramos en el ataque de las 11 tribus de Gibeá de Benjamín para castigar su pecado. En ambos casos, el resultado literario no puede ser más que infeliz. Ahora, nosotros encontramos, como siempre, ¿verdad?, algunos problemas que se plantean en todo relato. Vamos a ir estudiando un poquitito más para conocer cuáles son estos problemas que se plantean en el capítulo 8 del libro de Josué. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. È bello stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te.
stare qui in tua presenza. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando y estudiando nuestro curso bíblico sobre el libro de Josué. Estamos en el capítulo 8. Ahora nosotros queremos entrar en una sección de estudio que es justamente de la sección de los problemas, que tratan los problemas que plantea este relato, el relato del capítulo 8. En el caso que nos ocupa, en este caso, se advierten enseguida, hay dos emboscadas. Está la emboscada en el versículo 3 y luego la emboscada en el versículo 12. Vamos a mirar un poco. Josué se preparó con todos los combatientes para subir contra Ai. Eligió 30.000 guerreros valerosos y los hizo salir de noche. Bueno, ese es en el... Y luego en el 12, que nos vuelve a decir, él eligió unos 5.000 hombres para tender una emboscada entre Betel y Ai y al oeste de Ai. Así el ejemplo estableció todo su campamento al norte de la ciudad, mientras la retaguardia anuncia al oeste. Aquella noche Josué se dirigió al medio del valle. Entonces, aquí estamos encontrando estos versículos muy interesantes y aquí encontramos algunas de las problemáticas. Esa sería la segunda emboscada. Uno en el versículo 3 y la segunda emboscada en el versículo 12. Ahora, el número de los emboscados difiere notablemente. 30.000 es en la primera versión y 5.000 en la segunda versión. Josué sube 2 veces contra Ai. Entonces en el 3a y en el 10. En el 3a y en el 10. Trátalos como trataste a Jericó y a su rey. Sin embargo, ustedes podrán retener como botín los despojos y el ganado. Ahí entonces es donde va directamente él. Luego tenemos también en el versículo 10. A la madrugada del día siguiente, revistió a la tropa y subió contra Ai. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí es una segunda avanzada contra Ai. Entonces Josué así se está subiendo 2 veces contra Ai. La ciudad es incendiada también 2 veces por los emboscados. Ai 3a y 10. La ciudad es incendiada de esta manera. Algunas de estas aparentes contradicciones son salvables. Por ejemplo, las 2 referencias al incendio de la ciudad. El versículo 28 resume lo anterior y atribuye a Josué lo que hicieron los emboscados, porque en realidad lo ordenó Josué. No hay contradicción alguna. Lo mismo ocurre con la aparente doble subida. En el versículo 3 se trata de los preparativos y en el versículo 10 de la subida propiamente dicha, el hecho de subir. Pero los intentos de salvar otras contradicciones resultan forzados. Por ejemplo, algún autor piensa que los 30.000 soldados de la primera emboscada son en realidad 30, unos de cada tribu. Y los 5.000 de la segunda emboscada son también 30, pero contados de manera distinta. 5 destacamentos de 6 hombres cada uno. Es preferible no simplificar las cosas de este modo. Además, hay otros aspectos que nosotros miramos y nos resultan bastante extraños, ¿verdad? Y todo esto hay que mirar. Por ejemplo, la doble intervención de Dios. Hay una doble intervención de Dios, encontramos aquí, en el versículo 1, 2, y en el versículo también 18.
¿Por qué no hace referencia a la espada hoz desde el primer momento? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué? No hay eso. Luego también, un segundo momento, la espada hoz adquiere una gran importancia en los versículos. Versículo 10. En todo lo que nosotros vemos, ¿verdad? En la primera, en la última parte que se la menciona, el narrador lo prepara al lector para comprender este dato. No. Entonces uno tiene que fijarse y tiene que encontrar. Josué, por otra parte, realiza con el arma dos gestos. Dos gestos va a hacer Josué, de significado muy distinto. En un caso, levantar el arma equivale a dar una señal a los emboscados para que ataquen. Entonces, eso es lo que, por una parte, podemos interpretar, ¿verdad? Entonces, desde el versículo 18, que dice: entonces el Señor dijo a Josué: apunta hacia Ai con la jabalina que tienes en la mano, porque yo te entrego la ciudad. Josué apuntó contra la ciudad con la jabalina que tenía en la mano. Y tan pronto, entonces, como extendió su brazo, dice que los hombres que estaban emboscados salieron rápidamente de su escondite. Entraron a la carrera en la ciudad, la tomaron y la incendiaron sin perder un instante. Muy bien, esto es entonces lo que estamos encontrando aquí. Con respecto al rey, el destino del rey, aquí es bastante confuso. ¿Qué pasó con ese rey? La orden inicial de Dios da por supuesto que sería incendiada la ciudad, como Jericó. Pero después de haberse apoderado del botín y del ganado, en cambio, los emboscados recibirán la orden de incendiar la ciudad desde el comienzo, con lo que desaparece el botín y muere el ganado. Y lo último que nosotros tenemos aquí es la táctica empleada por Josué. No queda clara tampoco. Una versión sugiere que los emboscados y el ejército suben contra Ai, acampan, pasan la noche y atacan a la mañana siguiente. Y la otra, que se observa fragmentaria en los versículos 13 y 14, supone una subida nocturna contra Ai y un ataque repentino al alba sin acampada previa, es decir, todo uno detrás de otro. Eso es entonces lo que nosotros podemos entender y lo que podemos ir viendo desde esta narración. Ciertamente con algunos problemas que se plantean dentro del relato. Ahora, nosotros queremos mirar también, cómo se va formando este capítulo, cómo se va formando este relato. En definitiva, la historia del capítulo 8 es bastante compleja, ¿verdad? En un intento de ayudar a entender el relato, podemos ayudar también. Porque aquí entendemos que esta fórmula es una fórmula que debe coexistir, ¿verdad? Esta fórmula tiene que coexistir con los otros versículos. Es decir, tiene que el capítulo tomar un sentido pleno. Volvemos enseguida nosotros con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés.
gratis ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. You are mighty to save. You shower your grace upon us, and we are risen in faith out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? How can it be you being King have called on to us, and when you see we cannot see, you hold on to us? You hold on to us. To the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Nosotros estamos mirando ahora sobre la formación del capítulo, cómo se fue formando este capítulo. Decíamos, se necesita una coexistencia, ¿verdad?, entre todas las ideas, todos los versículos, todas las ideas que se están transmitiendo aquí. En primer lugar, decimos que es posible que existiese un relato primitivo, en el que protagonista era el ejército o el pueblo, no Josué. Ahora, un indicio bastante claro lo tenemos en el versículo 13, donde es el ejército, Ja'am, el que fija la posición del campamento principal al norte de la retaguardia al oeste. Y en el versículo 16, se introduce la figura de Josué de manera muy forzada, muy forzada. Como hipótesis de trabajo podía adoptarse la opinión de algún especialista, donde se dice que Josué contiene la tradición benjaminita, en la que esta tribu pretende disimular la derrota sufrida, ¿verdad?, en Gilbeá, convirtiéndola en una victoria contra los antiguos cananeos.
Este relato podría reconstruirse a partir de los versículos 13, etc., suprimiendo la figura de Josué en el versículo 16, aplicando a Benjamín lo que se dice de el Señor. Vamos a mirar un poco entonces lo que nos dice aquí con respecto a esta ciudad. El ejército situó el campamento al norte del pueblo y la retaguardia del oeste del pueblo. Los hombres del pueblo se levantaron a toda prisa y salieron a presentar batalla a Israel. En el lugar de reunión frente al páramo, los israelitas cedieron ante ellos y emprendieron la fuga camino del páramo. Los que quedaban en Ai salieron gritando en su persecución, alejándose de la ciudad. No quedó uno en Ai que no saliera en persecución de Israel. Dejaron el pueblo desguarnecido y salieron en persecución de Israel. Los de la emboscada salieron deprisa de sus posiciones, fueron corriendo al pueblo, lo ocuparon y apresuraron a incendiarlo. Y así entonces esta es la narración, ¿verdad? Esta es una primera posibilidad, así como encontramos algunas observaciones a este hipotético relato primitivo. El comienzo se ha perdido, ¿verdad?, al convertir a Josué en protagonista. Segundo, el relato parece recordar un enfrentamiento de los israelitas benjaminitas con los habitantes de Ai. El rey de Ai parece introducirlo, pero a la fuerza de ciertos momentos nada más. Una tercera posibilidad: el relato de la emboscada resulta algo confuso. Esto ayudará a entender al menos en parte los añadidos de los versículos 3 al 9 y 18 también. Ahora, en una segunda etapa de este texto, se añade la figura de José y se aplica la victoria a todo Israel. Con esto, el relato se amplía hasta acabar los versículos 1 al 10. Sin los ancianos de Israel, 11, 17, 18b, 22, etc., hasta 28, ahora todo está motivado con una orden de Dios. Toma a todo el ejército, sube contra Ai. Eso es lo que le dice. O sea, Dios le está indicando y Dios le está diciendo. A esta etapa pertenece también probablemente la inserción del rey de Ai. Pero el relato no cambia sustancialmente, aunque todo lo que nosotros encontramos aquí termine con la fórmula hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Ese es el aspecto de lo que se vivía y lo que se tiene que seguir viviendo, ¿verdad? Hasta el día de hoy. No debemos entenderlo como una narración etiológica que intente explicar las ruinas actuales. Desde el punto de vista narrativo, este relato sigue resultando oscuro con respecto a la emboscada. Bueno, esto es entonces con respecto a este relato. Vamos a mirar un tercer elemento. La emboscada resulta mucho más clara al lector si se la explica de antemano. Esta es la función principal de los versículos 3 y 7. Pero este deseo de claridad choca con las diferentes cantidades de soldados de la hipotética explicación, 30.000. En la tradición, evidentemente, anterior, 5.000 nada más. Por consiguiente, se impone aceptar que el episodio era contado de dos maneras. Esta forma distinta, la versión de los 30.000, era la más clara para los oyentes, la de los 5.000 la más antigua. Lo que tenemos ahora es la fusión de estas dos tradiciones probablemente orales. Y ahí entonces está. ¿Por qué nos encontramos ante esta situación de dificultades? Son dos tradiciones, ¿verdad?, que más o menos se buscan compensar y cerrar en uno. Ahora,
al deuteronomista atribuiría el tema de la hoz, espada. Su reino primitivo, según indica algunos de los autores, es el que está con un ideograma de victoria. El ideograma de victoria, entonces, es un ideograma. ¿Cómo vamos a llegar a esa victoria? Estaría entonces en línea con esos otros textos que pretenden equipar a Josué con Moisés. También él tiene un arma maravillosa. Como Moisés tenía el bastón, y con ella vence a los de Ai, como Moisés venció también a Amalek. Pero no sabría decir de dónde tomó la tradición, ¿verdad?, deuteronomista este extraño tema. Cabe otra interpretación. La espada hoz servía originariamente para dar una señal a los emboscados y luego se convirtió solo en el texto hebreo en un signo de victoria. Después entonces, ¿verdad?, se va a convertir en ese signo de victoria. Pero contra esta teoría hay un dato importante. Los emboscados no necesitaban señal alguna para ver que los de Ai se habían alejado de la ciudad. Además, si Josué daba la señal a un mínimo de 3 o 4 kilómetros, ¿quién podría ver la espada a esa distancia, verdad? Si estaba a esa distancia. Sería un poco imposible, ¿verdad? Pero la presencia del arma no se justifica en este caso por escrúpulos narrativos, ¿verdad? O sea, porque nosotros estamos hablando y sabemos muy bien. Aquí no podemos tomar de una manera literal tal cual. Pero ciertamente que es interesante, porque detrás de cada explicación, detrás de cada lectura, nosotros vamos comprendiendo y entendiendo lo que se está queriendo transmitir como mensaje. Y lo que está, ¿verdad?, detrás de cada una de estas literaturas, nosotros comprendemos, ¿verdad? Comprendemos en el mensaje que está siendo transmitido. Por el día de hoy vamos finalizando y así entonces les dejo la bendición del Señor. Volvemos con nuestro curso bíblico próximamente. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.